Buen día. Continuando con nuestro plan de capacitación de agroespacios, el día de hoy abordaremos nuestro tema de accidentes de trabajo por riesgo locativo, considerando la exposición a este riesgo que se tiene dentro de las instalaciones y proyectos de la organización. Como parte de los contenidos que abordaremos en este proceso de capacitación, determinaremos el objetivo de nuestra capacitación. Abordaremos el concepto de accidente de trabajo, el concepto de riesgo locativo, la clasificación del mismo, las causas generadoras de accidentes de trabajo asociadas a riesgo locativo, las consecuencias que generan estos accidentes, así como las medidas de prevención. Finalmente, revisaremos un pequeño video acerca de situaciones que se asocian a esta exposición de accidentes por riesgo locativo y realizaremos un pequeño ejercicio de cazadores de caídas, siendo uno de los factores asociados a esta generación. Empecemos. El propósito de la capacitación para los colaboradores de agroespacios está direccionado a brindarles herramientas a través de las cuales pueden prevenir los accidentes de trabajo asociados al riesgo locativo. Mediante este proceso de capacitación esperamos que cada uno de ustedes pueda identificar aquellas situaciones que, gestionadas de manera adecuada, pueden llevarlos a prevenir cualquier situación de accidentalidad que pueda llegar a generarles una afectación a su salud, a su integridad e incluso al medio en el cual estamos desarrollando las actividades. Bueno, hablando de accidentes de trabajo, debemos considerar aquella situación y definición que nos brinda la Ley 1562 del 2012 en su artículo 3, en la cual nos dicen que los accidentes de trabajo son esos sucesos repentinos que están asociados o son causa de trabajo, que se producen en el trabajador y que generan una lesión, bien sea orgánica, funcional, psiquiátrica, con una consecuencia de invalidez, incluso de muerte. También se establece que el accidente de trabajo se puede producir durante la ejecución de órdenes del empleador o el contratante y que la ejecución de una labor bajo esta autoridad, bien sea dentro o fuera del lugar, en horas o no de trabajo, genera subordinación y se puede contemplar como accidente de trabajo. También se consideran aquellas situaciones de desplazamiento de los trabajadores desde sus residencias a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. También cuando en el ejercicio de la función sindical ocurre un suceso y el trabajador se encuentra con permiso sindical. Finalmente, se considera también accidente de trabajo cuando se encuentra en ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales y cuando se actúe en nombre o representación del empleador. Considerando esta definición de accidente de trabajo, es importante tener claridad en qué situación estamos expuestos a sufrir uno de estos eventos. Bien, con respecto al riesgo locativo y para refrescar un poco los conceptos, tenemos que considerar que el riesgo locativo son esas condiciones físicas del lugar de trabajo, las instalaciones, las condiciones de orden y aseo, la carencia de señalización, el mal estado de circulación, techos, paredes, ventanas y todo aquello que tiene que ver con infraestructura y que pueden ser factores porque ocasionarían algún tipo de accidente dentro del desarrollo de las actividades normales cuando estas condiciones no se encuentran controladas, es decir, que están en mal estado o no han sido verificadas y pueden desencadenar un suceso de accidente de trabajo. Debemos considerar que el riesgo locativo es
la causa más importante de accidentes de trabajo. ¿Por qué? Todas nuestras actividades las desarrollamos de manera constante en una condición locativa, es decir, que el riesgo está presente constantemente en las diferentes situaciones que desarrollamos dentro de la organización. Por lo tanto, si el riesgo tiene características positivas, es decir, que las condiciones de infraestructura son adecuadas, vamos a tener ambientes de trabajo seguros. Pero si por el contrario estas condiciones son negativas, muy seguramente desencadenarán un suceso adverso y podremos tener un accidente de trabajo. Es decir, que la gestión de este riesgo locativo nos permitirá tener ambientes seguros, dar bienestar a nuestros colaboradores y aumentar la productividad de los mismos. La razón de ser de ello está dentro de la gestión que desde el sistema de seguridad y salud en el trabajo se puede realizar para este tipo de riesgos. Cuando hablamos del riesgo locativo, él presenta una clasificación y es en esta clasificación donde podemos entender bajo qué condiciones puede producirse un accidente de trabajo asociado al riesgo locativo. En primera instancia encontramos los sistemas y medios de almacenamiento, particularmente en agroespacios tenemos diversos mecanismos de almacenamiento, tanto de insumos, materias primas, productos en proceso y productos terminados. Las técnicas y los mecanismos que tengamos para organizar este tipo de elementos permitirán realizar una adecuada gestión de este riesgo locativo. También encontramos las superficies de trabajo irregulares, aquellas que son deslizantes o que tienen diferencia de nivel. Estas situaciones también las encontramos reflejadas en nuestro espacio laboral de agroespacios, donde encontramos, ejemplo, en los proyectos, condiciones irregulares de los terrenos propios de su condición. En planta podemos encontrar espacios donde existen pisos deslizantes, ejemplo los vestier, los baños, y podemos encontrar cambios de niveles, ejemplo cuando pasamos de una bodega a otra y encontramos un pequeño peldaño. Tenemos también situaciones asociadas al riesgo locativo como es la falta de iluminación, es decir, aquellos espacios de nuestra empresa donde las luminarias o la luz no llegan con suficiente incidencia. Primordial las condiciones de orden y aseo que son bastante marcadas en la particularidad del proceso productivo y que nos van a permitir tener un proceso más fluido y evitar cualquier evento adverso de nuestros colaboradores. Contamos con el riesgo asociado a las caídas de objetos y esta también es bastante marcada dentro de la condición de agroespacios. Si bien es cierto, tenemos niveles bajos de almacenamiento, sí, en el momento de carga o descargue se nos pueden presentar estas condiciones de caída de objetos, así como la magnitud, el tamaño de los elementos que transportamos, que también pueden ser objeto de una caída. Por otro lado, encontramos las estructuras de la locación, el diseño propio de la construcción o de los espacios donde se desarrollan los proyectos en campo. La distribución de los espacios, a veces los flujos del proceso no son tan continuos y eso nos lleva a que los espacios no estén adecuadamente distribuidos. Asimismo, se involucra la distribución de las máquinas del equipo, el lugar donde se encuentran, la demarcación que ésta tenga, la señalización que se le imponga, son condiciones del riesgo logativo, no propiamente el manejo de esta, sino la condición de infraestructura que la acompaña. Encontramos las escaleras, las barandas, las zonas de circulación, puertas, techos y paredes. La adecuada gestión de todos estos elementos al interior de la organización nos permitirán encontrar situaciones apropiadas para el ambiente de trabajo, disminuyendo la probabilidad de la generación de un accidente asociado a riesgo locativo. ¿Cuáles son las causas generadoras de este tipo de accidente, ya conociendo cuáles son las condiciones que lo generan?
Primero podemos encontrar la falta de señalización. Suele ser común en algunas organizaciones. Desconocemos las delimitaciones, desconocemos la interpretación de la señalización o incluso esta puede estar ausente, lo que impide determinar medidas de seguridad adecuadas frente a la condición que se presenta. Podemos encontrar techos defectuosos y con ello alguna condición particular que puede generar el desplome, puede generar goteras, puede generar retención de micropartículas. Estos techos defectuosos son de las situaciones que quizás generan un poco más de inconveniente o de trabajo para su mantenimiento, pero que deben ser tenidos en cuenta, así como lo son las paredes, los pisos, los muros. Otra causa que puede llegar a generar accidente por riesgo locativo y que se encuentra bastante marcada en las organizaciones es la falta de orden y aseo. El hecho de no tener una rutina apropiada para realizar estas situaciones de orden y aseo en las cuales clasificamos, eliminamos lo que no necesitamos, dejamos únicamente en uso aquello que es indispensable para la realización de la tarea, generamos un flujo adecuado de productos, mantenemos espacios limpios de polvos, de agua y de cualquier condición que pueda aumentar la probabilidad de accidentalidad. Las cargas apoyadas contra los muros, considerando que existen técnicas de almacenamiento y que esta es una práctica inadecuada. Cargar o apoyar contra muros cuando no se tienen soportes adecuados para hacer este apoyo aumenta la probabilidad de que la carga pierda estabilidad y ocasione un accidente en nuestros colaboradores. Esto está directamente relacionado con el almacenamiento inadecuado. Cuando sobrecargamos estanterías, cuando apilamos por encima de los límites permitidos, cuando sobrepasamos el peso que puede sostener una carga y sencillamente aumentamos la probabilidad de que ésta se pueda desplomar, de que se pueda volcar y termine generando un accidente, un aplastamiento, un atrapamiento de los colaboradores. Las superficies de trabajo defectuosas, así como escaleras, escalas, rampas inadecuadas, son otra fuente generadora de accidentes. Las caídas a nivel se presentan habitualmente bajo estas condiciones. Es decir, que para que se genere un accidente de trabajo por riesgo locativo, se debe presentar una condición insegura en los entornos de trabajo y que al no estar controlada aumenta la probabilidad de que un colaborador llegue a accidentarse. ¿Cuáles son esas situaciones de accidente de trabajo más frecuentes cuando estamos hablando de riesgo locativo? Primero, los tropezones, resbalones y caídas, que nos pueden generar situaciones tales como fracturas, laceraciones, caídas. ¿Qué otra situación? Los golpes por choques con equipos, escritorios, máquinas y otros elementos, materias primas, producto terminado, cuando no tenemos una adecuada señalización, una demarcación y zonas definidas para estos almacenamientos o ubicación de equipos, máquinas y herramientas. También podemos presentar fracturas, podemos presentar golpes, cortaduras, incluso infecciones, alergias, picaduras, porque si tenemos una falta de orden y aseo, aumentamos la probabilidad de que se generen vectores y por lo tanto se encuentren eh, ratones, zancudos, polillas o cualquier otro elemento que pueda llegar a desencadenar una exposición a riesgo biológico y esto nos genera infecciones, alergias e incluso picaduras de insectos. ¿Qué recomendaciones se tienen para prevenir
y para controlar estas condiciones de orden y aseo y a estas condiciones particulares asociadas al riesgo locativo. Primero, hay condiciones que están atadas a cada uno de nosotros que debemos ser conscientes de poder gestionarlas de tal manera que desde el autocuidado disminuyamos la probabilidad de algún evento. Es decir, que debemos cerciorarnos antes de empezar nuestras labores, revisar las instalaciones, el buen estado de las máquinas, el estado de orden y limpieza del espacio laboral, eh, abrir y cerrar nuestra jornada, haciendo una muy buena verificación de lo que necesitamos, lo que no necesitamos y dejar nuestro puesto de trabajo lo más ordenado posible. Dos, podemos hacer muy buen uso de la señalización y la demarcación y esto está relacionado a que no solo la tengamos, sino que la respetemos, que existan esos espacios demarcados, que estén en buen estado, que la señalización realmente nos aporte la indicación que necesitamos para poder reforzar este tema de orden y aseo. Tres, si encontramos alguna normalidad en los espacios donde estamos trabajando, es importante que informemos a los encargados para que realicen los mantenimientos en tiempos oportunos, tanto de maquinaria y equipos como del mantenimiento locativo. Y con ello, con una buena rutina de mantenimiento, podemos disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento. Otro elemento que es clave para la prevención y el control es las inspecciones de los sitios de trabajo. Estas inspecciones estarán asociadas a verificar estas condiciones locativas, así como la señalización, así como la demarcación, la disponibilidad de atención de equipos de emergencia en caso de un evento. Em, También estarán usadas como una herramienta de identificación temprana de cualquier condición anormal que requiera ser corregida y con ello disminuir la probabilidad de que alguno de nuestros compañeros pueda sufrir un accidente por riesgo locativo. Adicional a esto, también podemos tener controles asociados a los métodos de trabajo al hecho de tener procedimientos de trabajo y seguirlos, eh, llevando unas indicaciones adecuadas de qué y cómo podemos hacer. Las jornadas de aseo y limpieza que ustedes realizan periódicamente son un excelente mecanismo de control y sobre todo el autocuidado y ser muy conscientes de que cada una de nuestras acciones debe estar direccionada a ser un mecanismo de prevención, de que no vayamos a estar en contra de alguno de los elementos propios de la gestión y con ello desencadenemos un evento. Vamos a ver un pequeño video acerca de algunas de las situaciones de riesgo locativo que son frecuentes en ambientes de trabajo y que en ocasiones lo que nos genera sonrisa.
Bueno, finalmente tenemos nuestro juego de cazadores de caídas, el cual será suministrado a través de su gestor de seguridad y salud en el trabajo para que ustedes tengan una herramienta didáctica a través de la cual también pueden realizar algunas actividades para identificar dónde se encuentran condiciones inseguras que pueden llegar a desencadenar un evento adverso por accidente de trabajo asociado a riesgo locativo. Esperamos que esta capacitación les sea de mucha utilidad y puedan aplicar los conocimientos entregados en cada uno de sus espacios laborales. Muchas gracias.